Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama da enseñanza sobre el ornamento de los sutras de Maitreya. Mensaje de su santidad el Dalai Lama a la COP26. Un monje tibetano de 45 años es liberado tras cumplir una condena de 5 años. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana lamentan la muerte de destacados partidarios del Tíbet. La cuestión del 11º Panchen Lama del Tíbet es planteada en el cuarto foro de Ginebra. Tserin Yampa recibe el título de caballero en el día de su jubilación. El representante Kelsang Yalsen asiste al Festival Mongol y Tibetano 2021 en Taiwán. Tíbet MX realizó una ofrenda en honor a los tibetanos que han muerto bajo la opresión china. El jueves de esta semana, su santidad el Dalai Lama dio una enseñanza de 2 días sobre el ornamento de los sutras de Maitreya a petición de los budistas rusos. Hablando antes de su enseñanza virtual, su santidad recordó las relaciones históricas que el Tíbet tenía con los mongoles en términos de los estudios de budismo y señaló a muchos eruditos mongoles célebres en las instituciones monásticas del Tíbet, particularmente en el monasterio de Gomang, donde estudiaron monjes mongoles importantes. Hablando de mi propia experiencia cuando era niño, un erudito mongol llamado Godu Tsogni me enseñó el concepto de debate lógico. Recordó su santidad al tiempo que señaló la cultura compartida del debate lógico como una de las características importantes y distintivas del budismo practicado por los tibetanos y los mongoles. Su santidad el Dalai Lama hizo hincapié en prestar más atención a la preservación de la ecología del Tíbet con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, la mayor cumbre de la ONU sobre el cambio climático que comenzó el domingo de la semana pasada en Escocia. Su santidad el Dalai Lama también emitió un mensaje formal escrito que enfatiza la responsabilidad de cada individuo de proteger a la Tierra del calentamiento global y del cambio climático. Un equipo de ambientalistas tibetanos está en Glasgow para representar al Tíbet en la COP26. El equipo Tíbet de la COP26 entregó los folletos del llamado a la acción de 5 puntos para el Tíbet a las personalidades destacadas y a otros delegados. El llamado a la acción de 5 puntos para el Tíbet busca el reconocimiento de la importancia ecológica global de la meseta tibetana y la necesidad de su inclusión como tema principal en las cumbres climáticas globales. Según Free Tibet, las autoridades chinas liberaron a Gendun Drakpa, un monje del monasterio de Taktor Dzogchen en Gaba, en agosto de este año después de cumplir 5 años de condena. Gendun fue arrestado el 24 de agosto de 2015 y estuvo detenido arbitrariamente durante un año después de una redada policial armada en su monasterio. Fue acusado de incitar al separatismo y compartir información con los tibetanos en el exilio sobre las protestas pacíficas de los nómadas tibetanos en 2015 contra la incautación de tierras por parte del gobierno de la aldea de Kabarma en Gaba. Según los informes, fue hospitalizado tras su liberación debido a problemas de salud. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana lamentaron el fallecimiento del Dr. Aaron Beck, de Frederick High Chambers y de Sri Bali. El Dr. Aaron Beck fue psiquiatra estadounidense y amigo de su santidad el Dalai Lama. Murió mientras dormía el lunes de esta semana a la edad de 100 años. Frederick High Chambers, conocido popularmente como Ricky, fue un partidario del Tíbet desde hace mucho tiempo y pasó gran parte de su tiempo trabajando para la lucha tibetana desde la década de 1960. Falleció en el Hospital St. Thomas de Londres el domingo de esta semana a la edad de 77 años. En otro acontecimiento triste, Sri Bali, un alto líder del Congreso de Himachal Pradesh y un acérrimo partidario de la comunidad tibetana en el estado, falleció el viernes de la semana pasada a la edad de 67 años. El portavoz Khenpo Sonam Temple del 17º Parlamento tibetano en el exilio, en nombre de los tibetanos, expresó su gratitud al jugador de baloncesto profesional Ince Canter del Bolton Celtics de la Asociación Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos por su inestimable apoyo a la causa del Tíbet e instó a su continuo apoyo. My message to the Chinese government is free Tibet. Tibet belongs to Tibetans. I'm here to add my voice and speak out about what is happening in Tibet. Under the Chinese government's brutal rule, Tibetan people's basic rights and freedoms are non-existent. They are not allowed to study and learn their language and culture freely. El Sikhyom Penpa Tserin de la Administración Central Tibetana dijo en el cuarto foro de Ginebra que terminó el lunes de esta semana que la verdadera razón por la que el gobierno chino secuestró al 11º Panchen Lama fue para asegurarse de elegir al próximo Dalai Lama. Durante el primer día de la conferencia se celebró una mesa redonda especial sobre el Panchen Lama titulada
El niño robado del Tíbet, el 11º Panchen Lama Gedun Chukyi Nyima. El Sikyon agregó además que todos los gobiernos, comenzando por el de Estados Unidos, han aprobado resoluciones que enfatizan la importancia del reconocimiento del 15º Dalai Lama. El tema del próximo Dalai Lama tiene mucha relevancia en el caso del Panchen Lama. Los oradores expresaron su preocupación por el caso del 11º Panchen Lama y explicaron que la desaparición del Panchen Lama no es un caso individual de violación de derechos, sino que también es una violación de derechos colectivos, como los derechos culturales del pueblo tibetano, y apelaron a las Naciones Unidas y a los líderes globales a instar a China para que libere al Panchen Lama de la desaparición forzada de la que fue objeto. El Foro de Ginebra de este año se enfocó en el tema central, las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de China. Al reunir un grupo diverso de expertos en derechos humanos, profesionales, académicos, activistas, gobiernos, diplomáticos, grupos de expertos, grupos de la sociedad civil y grupos afectados por monitorear y evaluar la situación de los derechos humanos en las regiones bajo el gobierno del Partido Comunista Chino y al mismo tiempo contrarrestar la propaganda de China y para desafiar a China a mejorar su cada vez peor historial de derechos humanos. En el segundo día del foro, el Dr. Michael Mann Walt presentó su último libro, Tibet Brief 2020, donde declaró que a través de su investigación no encontró en ningún momento de la historia que el Tíbet fuera parte de China. Sin embargo, aclaró que eso no significa que el Tíbet no tuviera relaciones con los mongoles y los manchúes. El Foro de Ginebra 2021 de 2 días está organizado conjuntamente por la Oficina del Tíbet en Ginebra y el Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana, con el objetivo de construir una red de organizaciones y expertos que se centren en los derechos humanos y la libertad religiosa en China, y para desarrollar esfuerzos coordinados para desafiar y mejorar el historial de derechos humanos de China. También se espera fortalecer la atención de los principales medios de comunicación y el discurso público sobre el deterioro del historial de derechos humanos en las partes gobernadas por el Partido Comunista Chino. El miércoles de la semana pasada, después del foro, el Sikyon Pempa Tserin se reunió con altos funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra. También se reunió con Benjamin Molling, encargado de negocios de la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra. El sábado de la semana pasada, el Sikyon se reunió con el senador Roberto Rampi y con miembros del Grupo de Apoyo al Tíbet en Milán y con la comunidad tibetana en el Instituto Budista Goipeling. El viernes de la semana pasada, el Sikyon asistió a la conferencia de la Alianza Interparlamentaria sobre China, celebrada en Roma, donde junto con otros líderes habló sobre la hipocresía de China y condenó firmemente las acciones ilegales de China contra los tibetanos, uigures, taiwaneses y hongkoneses. El Sikyon también fue invitado a dirigirse al Intergrupo Parlamentario para el Tíbet en la Cámara Baja del Parlamento italiano. El Sikyon destacó el comportamiento de intimidación de China al enfatizar la agresión en el mar meridional de China, en la frontera con la India y con Taiwán, entre otros. El viernes de la semana pasada, por primera vez, una tibetana, Tserin Champa, directora ejecutiva saliente de la Campaña Internacional para el Tíbet en Europa, recibió el título de Caballero de la Orden de Orange-Nassau por el Reino de los Países Bajos. El premio fue entregado a Tserin Champa por la alcaldesa de la ciudad de Utrecht, la señora Sharon Dijksma, en una recepción celebrada con motivo de la jubilación de Tserin Champa. El título de caballero es una de las medallas más prestigiosas de los Países Bajos, y cualquier ciudadano holandés que haya hecho una contribución extraordinaria a la sociedad holandesa recibe el premio de caballero. El premio proviene del más alto nivel del gobierno holandés. El viernes de la semana pasada, el representante Kelsang Yaltsen de la Oficina del Tíbet en Taiwán asistió a la ceremonia inaugural del Festival de Cine de Mongolia y el Tíbet 2021 en Taipei, organizado por el Ministerio de Cultura de Taiwán. El Festival de Cine se lleva a cabo del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2021 en 3 ciudades taiwanesas: Taipei, Taichung y Kaohsiung. El lunes de esta semana, el Grupo de Apoyo al Tíbet, Tíbet MX en México, realizó una ofrenda en honor a los tibetanos que han sido asesinados por el Partido Comunista Chino desde la invasión y anexión del Tíbet. El Día de Muertos se considera una fiesta importante para la sociedad mexicana. La ofrenda del Día de Muertos se realiza anualmente frente al edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México como protesta al silencio cómplice del Gobierno de México y para informar a la población sobre las brutales violaciones de derechos humanos en el Tíbet. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.